La imaginación es una de las principales causas del trabajo equivocado de los centros. Cada centro tiene su propia forma de imaginación y de ensueño, pero por lo general el centro motor y el centro emocional se sirven ambos del centro intelectual, siempre listo a cederle su lugar y a ponerse a su disposición para este fin, porque el ensueño corresponde a sus propias inclinaciones. El ensueño es absolutamente lo contrario de una actividad útil. Útil en este caso significa dirigida hacia una meta definida y emprendida para un resultado definido. El ensueño no tiende a ningún fin, no se esfuerza hacia ninguna meta. La motivación del ensueño se encuentra siempre en el centro emocional o en el centro motor. En cuanto al proceso efectivo, este es tomado a su cargo por el centro intelectual. La tendencia a soñar se debe en parte a la pereza del centro intelectual, es decir, a sus tentativas por evitarse todo esfuerzo ligado a un trabajo orientado hacia una meta definida y que tenga una dirección definida, y por otra parte, a la tendencia de los centros emocional y motor a repetirse, a guardar vivas o a reproducir experiencias agradables o desagradables, ya vividas o imaginadas. Los ensueños penosos, mórbidos, son característicos de un desequilibrio de la máquina humana. Después de todo, se puede comprender el ensueño cuando presenta un carácter agradable y se le puede encontrar una justificación lógica. Pero el ensueño de carácter penoso es un completo absurdo. Sin embargo, muchas personas pasan 9/10 de su existencia imaginando toda clase de acontecimientos desagradables, todas las desgracias que pueden recaer sobre ellos y sobre su familia, todas las enfermedades que pueden contraer y todos los sufrimientos que tal vez tendrán que soportar. La imaginación y el ensueño son ejemplos del funcionamiento equivocado del centro intelectual. La observación de la actividad de la imaginación y del ensueño constituye una parte muy importante del estudio de sí. Después, la observación tendrá que enfocarse sobre los hábitos en general. Todo hombre adulto es un tejido de hábitos. Si bien en la mayoría de los casos no se da la menor cuenta de ello y pudiera aún afirmar que no tiene hábito alguno, esto nunca puede ser así. Los tres centros están repletos de hábitos y un hombre jamás puede conocerse hasta haber estudiado todos sus hábitos. La observación y el estudio de estos es particularmente difícil porque para verlos y constatarlos es necesario escapar de ellos, liberarse de ellos aunque sea tan solo por un momento. Mientras un hombre está gobernado por un hábito determinado no puede observarlo, pero después de su primer intento de combatirlo, por débil que éste sea, lo siente y repara en él. Por eso, para observar y estudiar los hábitos, es necesario tratar de luchar contra ellos. Esto nos abre una vía práctica para la observación de sí. He dicho anteriormente que un hombre no puede cambiar nada en sí mismo, que solo puede observar y constatar. Es verdad, pero es igualmente cierto que un hombre no puede observar ni constatar nada si no trata de luchar contra sí mismo, es decir, contra sus hábitos. Esta lucha no puede dar resultados inmediatos, no puede conducir a ningún cambio permanente o duradero, pero permite saber a qué atenerse. Sin lucha, un hombre no puede ver de qué está hecho. La lucha contra los pequeños hábitos es muy difícil y fastidiosa, pero sin ella es imposible la observación de sí. Desde su primera tentativa de estudiar su actividad motriz elemental, el hombre tropieza con sus hábitos. Por ejemplo, puede querer estudiar sus movimientos, puede querer observar cómo camina, pero nunca lo logrará por más de un instante, si sigue funcionando de la manera habitual. En cambio, si comprende que su manera de caminar está constituida por un cierto número de hábitos, pasos de cierta longitud, un cierto porte, etc., y si trata de cambiarlos, es decir, caminar más o menos rápido, alargar
más o menos del paso, será capaz de ver en sí mismo y estudiar sus movimientos mientras camina. Si un hombre quiere observarse mientras escribe, debe tomar nota de la manera en que sostiene la pluma y tratar de tomarla de otro modo. Entonces se hace posible la observación. Para observarse, un hombre debe tratar de no caminar de manera habitual, de sentarse en forma desacostumbrada, debe permanecer de pie cuando normalmente se sienta, sentarse cuando está acostumbrado a estar de pie, realizar con la mano izquierda los movimientos que acostumbra hacer con la mano derecha y viceversa. Todo esto le permitirá observarse y estudiar los hábitos y asociaciones del centro motor. En el dominio de las emociones es muy útil tratar de luchar contra el hábito de dar expresión inmediata a las emociones desagradables. Muchas personas encuentran muy difícil evitar expresar sus sentimientos acerca del mal tiempo. Les es aún más difícil guardar para sí las emociones desagradables cuando estiman que han sido violados el orden o la justicia tal como ellos la conciben. La lucha contra la expresión de las emociones desagradables no solo es un excelente método para la observación de sí, sino que tiene otro significado. Esta es una de las pocas direcciones en las que un hombre puede cambiar o cambiar sus hábitos sin crear otros indeseables. Es por esto por lo que desde el comienzo, la observación de sí y el estudio de sí deben estar acompañados de una lucha contra la expresión de las emociones desagradables. Si el hombre sigue todas estas reglas al observarse a sí mismo, descubrirá una cantidad de aspectos muy importantes de su ser. Para comenzar, constatará con claridad indudable el hecho de que sus acciones, pensamientos, sentimientos y palabras son el resultado de las influencias exteriores y que nada procede de él mismo. Comprenderá y verá que de hecho es un autómata que actúa bajo la influencia de estímulos exteriores. Experimentará su completa mecanicidad. Todo sucede. El hombre no puede hacer nada, es una máquina gobernada desde el exterior por choques accidentales. Cada choque llama a la superficie a uno de sus yoes. Con un nuevo choque, este yo desaparece y otro ocupa su lugar. Otro pequeño cambio en el mundo circundante y he aquí nuevamente otro yo. Desde este momento el hombre comenzará a comprender que no tiene el menor poder sobre sí mismo, que nunca sabe lo que puede decir o hacer al minuto siguiente, y que no puede responder de sí mismo ni siquiera por algunos instantes. Se convencerá de que si permanece tal cual es y no hace nada extraordinario, se debe simplemente a que no se produce ningún cambio exterior extraordinario. Se convencerá de que sus acciones están totalmente gobernadas por las condiciones exteriores, y que no hay en él nada permanente de donde pueda proceder un control, ni una sola función permanente, ni un solo estado permanente. Hay varios puntos en las teorías psicológicas de Gurdjieff. El primero es la posibilidad de un cambio de sí, a saber que el hombre desde que comienza a observarse de la manera adecuada, comienza por esto mismo a cambiar y ya no puede estar satisfecho de sí. El segundo punto es la necesidad de no expresar las emociones desagradables. Y esto da la impresión de que aquí se esconde algo muy grande, porque el estudio de las emociones y el trabajo sobre las emociones se tornó la base del desarrollo ulterior de todo el sistema. El tercer punto es la idea del centro motor. Lo más interesante es la relación que Gurdjieff establecía entre las funciones motrices y las instintivas. ¿Eran idénticas o eran diferentes? ¿Cuál era la relación entre las divisiones hechas por Gurdjieff y las divisiones habituales de la psicología? Primeramente, Gurdjieff descartó por completo las acciones conscientes, porque como resaltaba,
De todo lo que él decía, nada era consciente. El término subconsciente, que desempeña un papel tan grande en las teorías de algunos autores, llegaba así a ser enteramente inútil y hasta engañoso, ya que fenómenos de categorías completamente diferentes siempre eran clasificados en la categoría de subconscientes. La división de las acciones según los centros que las gobiernan eliminaba toda incertidumbre y toda duda posible en cuanto a la justeza de estas divisiones. Lo que era particularmente importante en el sistema de Gurdjieff era la idea de que acciones idénticas podían tener su origen en centros diferentes. Un buen ejemplo es el del joven recluta y el viejo soldado en la instrucción militar. Aquel maneja el fusil con su centro intelectual, este con su centro motor, que lo hace mucho mejor. Pero Gurdjieff no llamaba automáticas a las acciones gobernadas por el centro motor, solo designaba así a las acciones que el hombre realizaba de manera imperceptible para él mismo. Las mismas acciones, desde que son observadas, ya no se pueden llamar automáticas. Otorgaba un gran lugar al automatismo, pero no confundía funciones motrices con funciones automáticas, y lo que es más importante, encontraba acciones automáticas en todos los centros. Por ejemplo, hablaba de pensamientos automáticos y de sentimientos automáticos. Cuando se le preguntó sobre los reflejos, él los llamó acciones instintivas. Él consideraba ante todos los movimientos exteriores solo a los reflejos como acciones instintivas. Ante todo, Gurdjieff explicó sobre el perpetuo abuso de las palabras instinto e instintivo. Resultaba de lo que decía que estos términos no podían aplicarse con derecho sino a las funciones internas del organismo: respiración, circulación de la sangre, digestión. Tales eran las funciones instintivas. Las únicas funciones externas que pertenecían a esta categoría eran los reflejos. La diferencia entre las funciones instintivas y motrices era la siguiente. Las funciones motrices del hombre, así como las de los animales, de un pájaro, de un perro, deben ser aprendidas. Pero las funciones instintivas son innatas. El hombre tiene muy pocos movimientos exteriores innatos. Los animales tienen más, aunque en diversos grados. Algunos tienen más, otros menos, pero lo que habitualmente se designa como instinto se refiere muy a menudo a una serie de funciones motrices complejas que los animales jóvenes aprenden de los viejos. Una de las principales propiedades del centro motor es su capacidad de imitar. El centro motor imita lo que ve sin razonar. Este es el origen de las leyendas que existen sobre la maravillosa inteligencia de los animales o sobre el instinto que reemplaza la inteligencia para permitirles realizar toda una serie de acciones complejas y perfectamente adaptadas. La idea de un centro motor independiente, es decir, que no depende de la mente ni requiere nada de ella, y que es por sí mismo una mente, pero que por otra parte tampoco depende del instinto y debe ante todo educarse, situaba un número muy grande de problemas sobre una base enteramente nueva. La existencia de un centro motor trabajando por imitación explicaba el mantenimiento del orden existente en las colmenas, las conejeras, los hormigueros. Dirigida por la imitación, una generación debe moldearse absolutamente sobre el patrón de la generación precedente. No puede haber ningún cambio, ninguna desviación del modelo, pero la imitación no explica cómo se establece en el origen un orden tal. A menudo estaba tentado de hacer toda clase de preguntas sobre este tema.
Pero Gurdjieff eludía tales conversaciones y las llevaba siempre al hombre y a los problemas reales del estudio de sí. Cada centro no es sólo una fuerza de impulsión, sino también un aparato receptor que capta influencias diferentes y algunas veces muy alejadas. En cuanto a lo que Gurdjieff decía sobre las guerras, las revoluciones, las migraciones de pueblos, etc., al hablar sobre cómo se pueden mover las masas humanas, estas obedecen a influencias planetarias. Entonces Ouspensky entreveía nuestro error fundamental en la determinación de las acciones individuales, porque nosotros consideramos las acciones de un individuo como si tuvieran su origen en sí mismo. No nos imaginamos que las masas pueden estar formadas de autómatas que obedecen a estímulos exteriores y que pueden moverse, no bajo la influencia de la voluntad, de la conciencia o de las tendencias de los individuos, sino bajo la influencia de estímulos exteriores que vienen a veces de muy lejos. Un día Ouspensky le preguntó a Gurdjieff: ¿pueden ser gobernadas las funciones instintivas y motrices por dos centros distintos? Sí, dijo, y hay que añadirles el centro sexual. Estos son los tres centros del piso inferior. El centro sexual desempeña el papel del centro neutralizante en relación a los centros instintivo y motor. El piso inferior puede existir por sí mismo, porque en él los tres centros son los conductores de las tres fuerzas. Los centros intelectual y emocional no son indispensables para la vida. ¿Cuál de los centros del piso inferior es activo y cuál es pasivo? Eso cambia, dijo Gurdjieff. Una vez el centro motor es activo y el centro instintivo es pasivo, y otra vez es el centro instintivo el que es activo y el centro motor pasivo. Hay que encontrar en uno mismo ejemplos de estos estados, pero independientemente de los diferentes estados, hay también diferencias de tipos. En unos, el centro motor es más activo, en otros es el centro instintivo. Pero para mayor comodidad en el razonamiento y sobre todo al comienzo, cuando es la explicación de los principios lo que más cuenta, los consideramos como un solo centro, comprendiendo diferentes funciones que trabajan sobre el mismo nivel. Los centros intelectual, emocional y motor trabajan sobre niveles diferentes y los centros motor e instintivo sobre un mismo nivel. Un día, Ouspensky le preguntó a Gurdjieff si creía posible alcanzar la conciencia cósmica, no solo por un instante, sino por un periodo más largo. Él entendía por conciencia cósmica la conciencia más elevada que le es accesible al hombre. No sé, le dijo Gurdjieff, ¿a qué llama usted conciencia cósmica? Es un término vago e indefinido. Cada cual puede llamar por este nombre lo que quiera. En la mayoría de los casos, lo que se llama conciencia cósmica no es sino fantasía, ensueño, asociaciones, todos ellos acompañados por un trabajo intensivo del centro emocional. Esto puede llegar hasta el umbral del éxtasis, pero muy a menudo no se trata sino de una experiencia emocional subjetiva al nivel de los sueños. Por lo demás, antes de hablar de conciencia cósmica, debemos definir en general qué es la conciencia. ¿Cómo define usted la conciencia? La conciencia se considera indefinible, dijo Ouspensky. Y en efecto, ¿cómo podría definirse siendo cualidad interior? Con los medios ordinarios de que disponemos es imposible establecer la presencia de la conciencia en otro hombre. No la conocemos sino en nosotros mismos. Palabrería científica, dijo Gurdjieff. Ya es tiempo que se libere de toda esa
sofística. No hay sino un punto justo. En lo que ha dicho, es que usted no puede conocer la conciencia sino en usted mismo. Pero fíjese bien, usted no puede conocerla sino cuando la tiene, y cuando no la tiene no puede reconocer en ese mismo momento que no la tiene, solo más tarde podrá hacerlo. Quiero decir que cuando vuelva usted podrá ver que ella ha estado ausente durante largo tiempo y recordar el momento en que desapareció o aquel en el que volvió a aparecer. Podrá también determinar los momentos en que se encuentra más cerca o más lejos de la conciencia. Pero al observar en usted mismo las apariciones y desapariciones de la conciencia, verá inevitablemente un hecho que nunca ve, del cual jamás se ha dado cuenta, y es que los momentos de conciencia son muy cortos, y están separados los unos de los otros por largos intervalos de completa inconsciencia, durante los cuales su máquina trabaja en forma automática. Verá que puede pensar, sentir, actuar, hablar, trabajar, sin estar consciente. Si usted aprende a ver en usted mismo los momentos de conciencia y los largos periodos de mecanicidad, verán los otros con la misma certidumbre en qué momentos son conscientes de lo que hacen y en qué momentos no lo son. Su principal error es el creer que siempre tiene conciencia, el creer en general que la conciencia siempre está presente o que nunca está presente. En realidad, la conciencia es una propiedad que cambia continuamente. Ahora está en presente, ahora no lo está. Hay diferentes grados, diferentes niveles de conciencia. La conciencia, los diferentes niveles de conciencia deben comprenderse en nosotros mismos por la sensación, el sabor que tenemos de ella. Ninguna definición nos puede ayudar y no es posible ninguna definición, mientras no comprendamos lo que debemos definir. La ciencia y la filosofía no pueden definir la conciencia porque quieren definirla donde no la hay. Es necesario distinguir la conciencia de la posibilidad de conciencia. Nosotros no tenemos sino la posibilidad de conciencia y raros vislumbres de conciencia. Por consiguiente, no podemos definir qué es la conciencia. Ouspensky no comprendió inmediatamente lo que Gurdjieff decía sobre la conciencia, pero más adelante sí esos conceptos fueron claros para él. Un día, al comienzo de una reunión, Gurdjieff le pidió a sus alumnos contestar por turno a esta pregunta: ¿qué era lo más importante que habían notado durante sus observaciones? Algunos dijeron que durante sus tentativas de observación de sí, lo que habían sentido con más fuerza era un flujo incesante de pensamientos que les había sido imposible detener. Otros hablaron de su dificultad en distinguir el trabajo de un centro del trabajo de otro centro. Ouspensky no había comprendido del todo la pregunta y contestó a sus propios pensamientos. Explicó que lo había impresionado en el sistema era la interdependencia de todos sus elementos, que estaban ligados entre sí de tal manera que formaban un solo todo orgánico, y el significado enteramente nuevo para él que ahora tomaba la palabra conocer, que ya no solamente quería decir conocer tal o cual aspecto, sino la relación entre el aspecto y todos los otros. Gurdjieff estaba descontento con la respuesta de sus alumnos y dijo: ninguno de ustedes ha captado la importancia capital del punto que sin embargo yo les había señalado. Ustedes siempre se olvidan, nunca se acuerdan de sí mismos. Ustedes no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. En ustedes se observa, o bien se habla, se piensa, se ríe. Ustedes no sienten. Soy yo el que observa, yo observo, yo noto, yo veo. Todo se nota por sí solo, se ve por sí solo. Para llegar a observarse realmente, ante todo, hay que recordarse a sí mismo.
Traten de recordarse a sí mismos cuando observen y más tarde me dirán lo que ha pasado, cuál ha sido el resultado. Tan solo tienen valor los resultados obtenidos durante el recuerdo de sí. De otra manera, ustedes mismos no existen en sus observaciones. Y en este caso, ¿qué valor pueden tener? Estas palabras eran la llave de todo lo que Gurdjieff había dicho antes sobre la conciencia. Sin embargo, Ouspensky decidió no sacar de ellas conclusión alguna, sino solamente tratar de recordarse a sí mismo mientras se observaba. Al comienzo, las tentativas de recuerdo de sí, dice Ouspensky, que no le dieron ningún resultado, pero le mostraron que de hecho nunca nos recordamos a nosotros mismos. Comprender, dijo Gurdjieff, esto tiene en sí una importancia capital. Los que saben esto ya saben mucho. Todo el problema es que nadie lo sabe. Si usted le pregunta a alguien si puede recordarse a sí mismo, naturalmente le contestará que sí. Si le dice que no puede recordarse a sí mismo, se enojará o pensará que usted está loco. Toda la vida está basada en esto, toda la existencia humana, toda la ceguedad humana. Si un hombre sabe realmente que no puede recordarse a sí mismo, ya está cerca de una comprensión de su ser. Ouspensky comenzó a relatar cómo fue su trabajo de recordarse a sí mismo, o sus tentativas. Dice que su primera impresión fue que los ensayos de recuerdo de sí o de ser consciente de sí, recuerda de decirse a sí mismo: soy yo el que camina, soy yo el que hace esto. Al tratar continuamente de experimentar la sensación de este yo, los pensamientos se detenían. Cuando tenía la sensación de mí, ya no podía ni pensar ni hablar. Las mismas sensaciones se oscurecían. Por eso no se puede recordarse a sí mismo de esta manera sino por algunos instantes. Ouspensky había hecho ciertos experimentos en detener el pensamiento, del tipo de aquellos que son mencionados en los libros sobre el yoga, por ejemplo, los de Edward Carpenter, From Adam's Peak to Elephanta. Aunque en este caso se trataba de una descripción muy general, los primeros ensayos de recuerdo de sí le hicieron recordar sus tentativas anteriores. Ambas experiencias eran casi idénticas, con la única diferencia de que al detener los pensamientos, la atención estaba totalmente orientada hacia el esfuerzo de no admitir pensamientos, mientras que en el acto del recuerdo de sí, la atención se divide. Una parte se dirige hacia el mismo esfuerzo y otra hacia la sensación de sí. Esta última experiencia lo capacitó para llegar a una cierta definición del recuerdo de sí, que sin embargo probó ser muy útil en la práctica. Ouspensky habla del recuerdo de sí en lo que se refiere a la división de la atención, siendo ésta su rasgo característico. Él se lo representó de la siguiente manera: cuando observo algo, mi atención está dirigida hacia lo que observo, yo, el fenómeno observado. Cuando al mismo tiempo trato de recordarme a mí mismo, mi atención está dirigida a la vez hacia el objeto observado y hacia mí mismo. Yo, el fenómeno observado. Habiendo definido esto, él se dio cuenta que el problema consistía en dirigir la atención sobre uno mismo sin permitir que se debilite o se eclipse la atención dirigida sobre el fenómeno observado. Más aún, este fenómeno podía estar tanto dentro de él como fuera de él. Las primeras tentativas de hacer tal división de la atención le mostraron su posibilidad. Al mismo tiempo hizo otras dos comprobaciones. En primer lugar, vio que el recuerdo de sí, resultante de este método,
no tenía nada en común con la introspección o el análisis. Se trataba de un estado nuevo y muy interesante, con un sabor extrañamente familiar. En segundo lugar, comprendió que momentos de recuerdo de sí ocurren de hecho en la vida, aunque raras veces, y que sólo la producción deliberada de estos momentos creaba la sensación de novedad. Él había tenido, además, la experiencia de tales momentos desde su más temprana infancia. Le llegaban cuando se encontraba en circunstancias nuevas o inesperadas, en lugares nuevos, entre extraños, por ejemplo, durante un viaje, en el que uno súbitamente mira a su alrededor y se dice, «¡Qué extraño, yo, y en este lugar!», o en momentos muy emocionales, en momentos de peligro, en momentos en que es necesario conservar la cabeza, cuando uno oye su propia voz y se ve, y se observa a sí mismo desde afuera. Él había visto muy claramente que los primeros recuerdos de su vida, que en su propio caso eran muy tempranos, habían sido momentos de recuerdo de sí. De esa manera pudo darse cuenta que no se acordaba realmente sino de los momentos en que se había recordado a sí mismo. De los otros momentos solo sabía que habían transcurrido. No era capaz de revivirlos enteramente ni experimentarlos de nuevo. Pero los momentos en que se había recordado a sí mismo estaban vivos y no diferían en manera alguna del presente. Siempre se había asombrado ante la debilidad y la insuficiencia de nuestra memoria. Son tantas las cosas que desaparecen y que son olvidadas. A él le parecía que todo el absurdo de nuestra vida tenía como base este olvido. ¿Para qué atravesar por tantas experiencias para luego olvidarlas? Además había algo degradante en esto. Un hombre siente algo que le parece muy grande, piensa que nunca lo olvidará, pasan 1 o 2 años y de ello nada queda. Se le hizo claro entonces por qué esto era así y por qué no podía ser de otro modo. Si nuestra memoria realmente mantiene vivos solo los momentos de recuerdo de sí, entonces resulta claro por qué ésta es tan pobre. Así fueron sus experiencias de los primeros días. Más tarde, cuando comenzó a aprender a dividir su atención, vio que el recuerdo de sí producía sensaciones maravillosas que no venían por sí solas, sino muy raras veces y en condiciones excepcionales. En una nueva reunión, Gurdjieff habló de las leyes del universo. Explicó la ley primera, la ley fundamental, la ley de las 3 fuerzas o de los 3 principios, o como él le llamaba la ley de 3. De acuerdo con esta ley, toda acción, todo fenómeno, en todos los mundos sin excepción, es el resultado de una acción simultánea de 3 fuerzas, la positiva, la negativa y la neutralizante. La segunda ley es la ley del 7 o la ley de octava. A fin de comprender la significación de esta ley, es necesario figurarse que el universo consiste de vibraciones. Estas vibraciones se efectúan en todas las clases de materia, sea cual fuere su aspecto y su densidad, desde la más sutil hasta la más grosera. Provienen de varias fuentes y prosiguen en varias direcciones, cruzándose entre sí, chocando, fortaleciéndose, debilitándose, deteniéndose unas a otras y así sucesivamente. Según las ideas corrientes en el occidente, las vibraciones son continuas. Esto significa que las vibraciones se toman usualmente como prosiguiendo ininterrumpidamente, ascendiendo o descendiendo, mientras continúa actuando la fuerza del impulso original y mientras vence la resistencia del medio en el cual ellas se desarrollan. Cuando la fuerza del impulso se agota y la resistencia del medio se impone, las vibraciones decaen y se detienen. Pero hasta que llega ese momento, hasta el comienzo de su declinación natural, las vibraciones se desarrollan uniforme y gradualmente, y en la ausencia de toda resistencia pueden aún prolongarse sin término.
De modo que una de las proposiciones fundamentales de la física contemporánea es la continuidad de vibraciones. Aunque esto nunca ha sido formulado de una manera precisa porque nunca ha sido objetado. Es verdad, sin embargo, que las teorías más recientes comienzan a discutirla. No obstante, la física contemporánea está aún muy lejos de una noción correcta sobre la naturaleza de las vibraciones o de lo que corresponde a nuestra concepción de vibraciones en el mundo real. A este respecto, el punto de vista del conocimiento antiguo es opuesto al de la ciencia contemporánea, porque en la base de su comprensión de las vibraciones, este conocimiento ubica el principio de la discontinuidad. El principio de la discontinuidad de vibraciones significa que la característica necesaria y bien definida de todas las vibraciones en la naturaleza es la de desarrollarse no uniformemente, sino con aceleraciones y retardaciones periódicas. Este principio puede ser formulado aún más precisamente si decimos que la fuerza del impulso original en las vibraciones no actúa uniformemente, sino, por así decirlo, se torna alternativamente más fuerte y más débil. La fuerza del impulso actúa sin cambiar su naturaleza, y las vibraciones se desarrollan en forma regular solo por cierto tiempo que está determinado por la naturaleza del impulso, el medio, las condiciones circundantes y así sucesivamente. Pero en cierto momento interviene una especie de modificación. Las vibraciones dejan de obedecer a esta fuerza y durante un breve periodo se retardan, cambiando hasta un cierto punto de naturaleza o de dirección. De esta manera, a partir de cierto momento, las progresiones ascendentes o descendentes de vibraciones se hacen más lentas. Luego de esta retardación temporal en el ascenso o en el descenso, las vibraciones vuelven a tomar su curso anterior y suben o bajan de nuevo regularmente hasta que una nueva detención se produce en su desarrollo. Con relación a esto es importante reparar en que los periodos de acción uniforme de la inercia adquirida no son iguales y que los periodos de retardación de vibraciones no son simétricos. Uno es más corto, el otro es más largo. Para determinar estos periodos de retardación, o mejor dicho, las detenciones en el ascenso o descenso de vibraciones, se dividen las líneas de desarrollo de vibraciones en secciones correspondientes al doble o a la mitad del número de vibraciones en un lapso de tiempo dado. Imaginemos una línea de vibraciones crecientes. Considerémoslas en el momento en que su frecuencia es 1000. Al término de cierto tiempo, el número de vibraciones es el doble, llega a 2000. Las leyes que determinan la retardación de vibraciones o su desviación de la primera dirección eran bien conocidas por la ciencia antigua. Estas leyes estaban debidamente incorporadas en una fórmula o un diagrama que se ha conservado hasta nuestros días. En esta fórmula, el período a cuyo comienzo se doblan las vibraciones estaba dividido en 8 escalones desiguales, correspondientes al grado de progresión de vibraciones. El octavo escalón es la repetición del primero, con el doble de vibraciones. Este período, es decir, la línea de desarrollo de vibraciones, medido a partir de un número dado de vibraciones hasta el momento en que ese número se duplica, se llama octava, es decir, compuesto de 8 partes.